Quien domina la información, domina el campo de batalla. Esta idea, atribuida al estratega chino Sun Tzu hace más de 1500 años, jamás había sido tan vigente como en el siglo XXI. Durante siglos, las guerras se ganaban conquistando ciudades, destruyendo fortalezas o derrocando ejércitos sobre el terreno. Después llegaron los aviones, los submarinos, los misiles y los satélites. Pero hoy está surgiendo un nuevo escenario donde un país puede ser atacado sin que un solo soldado cruce la frontera, sin que un avión despegue y sin que se escuche un solo disparo. Ese escenario se llama ciberespacio. Antes de comenzar con el análisis, quiero hacer una aclaración importante. Esta investigación está fundamentada principalmente en documentos oficiales del Estado mexicano, entre ellos el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2025-2030, el Programa Sectorial de la Marina 2025-2030, la Estrategia Institucional para el Ciberespacio de la Armada de México, el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018 y documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, relacionados con la creación del Centro de Operaciones del Ciberespacio. Cuando mencione ejemplos internacionales, lo haré únicamente para contextualizar la evolución de este tipo de amenazas, diferenciándolos claramente de la política oficial mexicana. Cuando la mayoría de personas escucha la palabra guerra, inmediatamente imagina tanques avanzados, cazas supersónicos sobrevolando ciudades o buques avanzados lanzando misiles desde cientos de kilómetros de distancia. Esa imagen todavía existe, pero no describe completamente la realidad. Hoy en día puede perder parte de su capacidad de respuesta ante incluso sin saber que está siendo atacado. Un virus informático puede inutilizar sistemas industriales, alterar redes de comunicación, bloquear centros de mando o interrumpir suministros de energía. Un grupo especialista, trabajando desde miles de kilómetros de distancia, puede causar daños estratégicos sin la necesidad de ocupar un solo centímetro de territorio enemigo. Durante mucho tiempo, estas ideas parecían sacadas de una novela de ciencia ficción. Sin embargo, en las últimas 2 o 3 décadas dejaron de ser una hipótesis para convertirse en un hecho documentado. En 2007, Estonia sufrió una serie de ataques cibernéticos coordinados que afectaron instituciones gubernamentales, bancos, medios de comunicación y servicios públicos. Años después apareció Stuxnet, un programa diseñado especialmente para sabotear instalaciones nucleares mediante manipulación de sistemas industriales. Más recientemente, durante la guerra entre Rusia y Ucrania, múltiples operaciones cibernéticas buscaron afectar comunicaciones, infraestructura crítica y servicios estratégicos. Todos estos casos demostraron algo que las principales potencias ya habían entendido. El ciberespacio se convirtió en un nuevo dominio de operaciones militares. México observó esa transformación durante años. Mientras el mundo comenzaba a hablar de ciberguerra, inteligencia digital, ataques contra infraestructura crítica, nuestro país empezó también a preguntarse si estaba preparado para enfrentar un escenario semejante. La respuesta, al menos en un principio, fue muy clara: no completamente. Uno de los hallazgos más interesantes de los documentos oficiales que revisamos para hacer esta investigación aparece precisamente en el Programa Sectorial de la Defensa Nacional 2013-2018. En ese documento, la propia Secretaría de la Defensa Nacional reconoce que México no aborda el ciberespacio desde una perspectiva de defensa nacional, sino principalmente desde la seguridad informática y la persecución del delito. En otras palabras, existían esfuerzos para combatir el crimen digital, pero todavía no se concebía el ciberespacio como un verdadero campo de operaciones militares. Ese reconocimiento resulta extraordinariamente importante, porque demuestra que la evolución de la ciberdefensa mexicana no comenzó de manera improvisada en los últimos años. Comenzó con la propia institución identificando una vulnerabilidad estratégica y, más importante aún, decidió corregirla. El mismo programa plantea una meta que hoy podemos considerar el punto de partida del llamado Ejército Digital Mexicano: desarrollar capacidades de defensa y seguridad en la cuarta dimensión de operaciones denominada ciberespacio, mediante la creación de un organismo especializado dotado de instalaciones, equipo y personal capacitado. En ese momento, probablemente pocos imaginaron la importancia que tendría aquella decisión, porque hablar de la creación de un organismo especializado no significa simplemente abrir una oficina con computadoras, significa comenzar a construir una doctrina completamente nueva, significa
formar especialistas que entiendan las redes, criptografía, sistemas operativos, análisis de malware, inteligencia digital, respuesta a incidentes y protección de infraestructura crítica. Significa reconocer que la defensa nacional ya no depende únicamente del número de soldados o el calibre de las armas, sino también de la capacidad de proteger información que mantiene funcionando a un Estado moderno. Los documentos demuestran que esa idea no quedó únicamente sobre el papel. Años después, dentro de los logros institucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, aparece oficialmente la creación del Centro de Operaciones del Ciberespacio, cuya misión consiste en proteger la infraestructura de información y comunicaciones de la propia Sedena. Este dato suele pasar desapercibido, porque no se trata de un tanque ni de un avión de combate. Sin embargo, desde un punto de vista estratégico, puede resultar igual de importante. Pensemos por un momento en todo lo que depende actualmente de una red informática dentro de las Fuerzas Armadas modernas: sistemas de comunicación, enlaces entre unidades, bases de datos, cartografía digital, inteligencia geoespacial, control logístico, videovigilancia, enlaces satelitales y centros de mando que funcionan gracias a esa infraestructura tecnológica. Si esa infraestructura deja de operar en el momento equivocado, la capacidad de respuesta puede verse gravemente afectada. Por eso la ciberseguridad no consiste únicamente en instalar un antivirus. Su función es garantizar que la información correcta llegue al lugar correcto en el momento correcto, incluso bajo condiciones de ataque. Y es que la propia Sedena entendió también que esta transformación debe ir acompañada de una modernización tecnológica mucho más amplia. En el programa sectorial 2013-2018 aparecen proyectos relacionados con la digitalización institucional, el fortalecimiento de sistemas informáticos, la incorporación de nuevas tecnologías de información, el desarrollo de capacidades de control y mando, y el impulso de la investigación científica y tecnológica dentro del sector de la defensa. En otras palabras, el Centro de Operaciones del Ciberespacio no surgió únicamente como una iniciativa aislada. Formó parte de un proceso mucho más amplio destinado a preparar a las Fuerzas Armadas para un entorno tecnológico completamente distinto al del siglo XX. Mientras tanto, la Secretaría de Marina recorría un camino paralelo. Su estrategia institucional para el ciberespacio representa quizá uno de los documentos más interesantes que hemos revisado, porque demuestra que la Armada también dejó de considerar el ciberespacio como un asunto exclusivamente informático. El documento reconoce que las tecnologías de la información han creado un nuevo entorno estratégico y que la protección de las operaciones navales requiere de capacidades específicas de ciberseguridad, ciberdefensa y seguridad de la información. Esta visión resulta particularmente relevante para un país como México. Nuestra Armada no solamente protege buques, también participa en la seguridad de puertos, instalaciones estratégicas, rutas marítimas, plataformas energéticas y sistemas de navegación que dependen cada vez más de infraestructura digital. En consecuencia, defender el mar ya no significa únicamente vigilar la superficie del océano, significa y también implica proteger los sistemas que permiten operar en él. La estrategia de la Marina incorpora además otro elemento que marcará el futuro de todas las Fuerzas Armadas del mundo: la formación de una fuerza laboral especializada en ciberespacio. No basta únicamente con comprar tecnología, se necesita ingenieros, analistas, especialistas en redes, expertos en inteligencia digital y personas capaces de responder a incidentes complejos en tiempo real. La propia estrategia contempla la creación de capacidades humanas, el fortalecimiento doctrinal y la coordinación permanente entre centros de operaciones, mostrando que la ciberdefensa es, ante todo, un problema de talento, conocimiento y organización. Lo interesante es que, al comparar los documentos, aparece una evolución muy clara. En 2013 la preocupación principal era reconocer en el ciberespacio como una incorporación a la defensa nacional. Posteriormente se creó el Centro de Operaciones del Ciberespacio. Más adelante, la Armada desarrolló estrategias específicas para operar en ese dominio. Finalmente, los programas sectoriales 2025 y 2030 de ambas instituciones consolidan la ciberdefensa como un programa de prioridad estratégica para el Estado mexicano, vinculándola con el desarrollo tecnológico, la protección de infraestructura crítica y la soberanía nacional per se. Y esa evolución nos conduce a una pregunta inevitable: si México ya comenzó a construir capacidades para defender el ciberespacio, ¿qué es exactamente lo que busca proteger?
porque cuando hablamos de una guerra sin balas, no hablamos únicamente de computadoras, hablamos de radares, aeropuertos militares, satélites, comunicaciones, puertos, redes eléctricas, infraestructura energética y sistemas de mando que sostienen el funcionamiento del Estado mexicano. Comprender esa dimensión será fundamental para entender por qué el llamado ejército digital podría convertirse en una de las transformaciones más importantes de las Fuerzas Armadas mexicanas durante las próximas décadas. La evolución de esta estrategia resulta todavía más interesante cuando dejamos de pensar únicamente en computadoras y comenzamos a pensar en las consecuencias reales de un ataque cibernético, porque cuando la gente escucha la palabra hackeo, normalmente se imagina el robo de una contraseña o la filtración de información personal. En el ámbito militar, el concepto es completamente distinto. El objetivo ya no es únicamente robar datos, sino afectar la capacidad de un Estado para tomar decisiones, coordinar operaciones y mantener funcionando su infraestructura crítica. Pensemos, por ejemplo, en un aeropuerto militar. Hoy prácticamente todas sus operaciones dependen de sistemas digitales. Los planes de vuelo, las comunicaciones entre la torre de control y las aeronaves, los sistemas meteorológicos, la logística de mantenimiento y los registros de combustible, la identificación de personal y buena parte de control administrativo funcionan mediante redes informáticas. Si un adversario consigue inutilizar esos sistemas durante una emergencia nacional, probablemente no destruiría físicamente la base aérea, pero sí podría reducir temporalmente su capacidad operativa. Lo mismo ocurre con los radares, los enlaces de comunicación, los sistemas de vigilancia e incluso con la información cartográfica que utilizan las Fuerzas Armadas para planear operaciones. Eso explica por qué los documentos más recientes de la Secretaría de la Defensa Nacional ya no hablan únicamente de fortalecer capacidades militares tradicionales. El Programa Sectorial de la Defensa Nacional 2025-2030 establece como uno de sus objetivos optimizar las capacidades administrativas, logísticas, tecnológicas y de ciberdefensa, entendiendo que las amenazas contemporáneas ya incluyen ataques dirigidos contra la infraestructura digital del Estado. Por otro lado, la Secretaría de Marina llega a una conclusión similar, pero desde una perspectiva marítima. Su programa sectorial reconoce que la seguridad nacional ya no puede limitarse únicamente al dominio terrestre, aéreo y marítimo, sino que debe incorporar el ciberespacio como un entorno estratégico de operaciones. Esto significa que proteger un puerto no consiste únicamente en vigilar sus accesos físicos, también implica proteger los sistemas informáticos que administran el tráfico marítimo, la logística portuaria, las comunicaciones navales y la información estratégica que circula diariamente entre múltiples instituciones. Aquí aparece una de las preguntas más importantes de todo el video. ¿México busca desarrollar su propio software militar? La respuesta, basada estrictamente en los documentos oficiales revisados, es que México sí busca desarrollar sus capacidades tecnológicas propias, aunque los programas públicos no describen en detalle cada sistema específico. Tanto Sedena como Semar hablan de impulsar investigación, innovación, desarrollo tecnológico, fortalecimiento de capacidades nacionales y desarrollo de la dependencia tecnológica del exterior. La Marina incluso utiliza el concepto de la soberanía tecnológica, planteando la necesidad de fortalecer universidades, centros de investigación y colaboración con instituciones nacionales para buscar disminuir las debilidades estratégicas del país. Esa palabra, soberanía, merece detenernos un momento. Cuando hablamos de soberanía, normalmente pensamos en fronteras, territorio o recursos naturales. Sin embargo, durante las próximas décadas existirá otra forma de soberanía, igual de importante, la soberanía digital. Si un país depende completamente de software extranjero para operar sus sistemas militares, sus comunicaciones estratégicas o parte de su infraestructura crítica, inevitablemente aumentará su exposición a riesgos externos. Eso no significa que todo software extranjero sea inseguro, pero sí implica que desarrollar capacidades nacionales reduce dependencias y amplía el margen de decisión del Estado. Y por supuesto, construir esa autonomía tecnológica no ocurre de un día para otro, requiere universidades, centros de investigación, ingenieros especializados, industria nacional y sobre todo continuidad. Precisamente por eso resulta tan significativo que los programas sectoriales no presenten ciberdefensa como un proyecto aislado, sino como parte de una estrategia mucho más amplia de modernización institucional.
Otro elemento que llama la atención es la estrecha relación entre la ciberdefensa e inteligencia. Los documentos revisados muestran que proteger el ciberespacio no consiste únicamente en reaccionar cuando ocurre un ataque. La prioridad es detectar a las amenazas antes de que produzcan daños. Para ello se requiere sistemas de monitoreo permanente, análisis de vulnerabilidades, intercambio seguro de información, protocolos de respuesta y coordinación constante entre distintas instituciones. La propia estrategia institucional para el ciberespacio de la Armada contempla líneas de acción relacionadas con el monitoreo continuo, la identificación de riesgos, el fortalecimiento doctrinal y la coordinación con otros organismos nacionales. En otras palabras, la mejor defensa cibernética es aquella que identifica el problema antes de que el adversario consiga aprovecharlo. Ahora bien, tampoco debemos caer en el extremo opuesto y pensar que México ya posee capacidades comparables a las grandes potencias especializadas en operaciones cibernéticas. Los documentos oficiales demuestran una ruta de crecimiento, no la conclusión del proceso. Todavía existen desafíos relacionados con la formación de especialistas, el fortalecimiento tecnológico, la investigación científica y la reducción de dependencias. Precisamente por eso ambos programas sectoriales insisten repetidamente en capacitación, innovación, cooperación institucional y desarrollo tecnológico nacional. Y aquí vale la pena hacer una reflexión más amplia. Durante mucho tiempo, la opinión pública midió la fuerza militar observando únicamente cuántos tanques, aviones o barcos poseía un país. Sin embargo, la guerra moderna está demostrando que existe otra capacidad igual de decisiva: la posibilidad de mantener funcionando todos esos sistemas que cuando alguien intenta desactivarlos desde una computadora ubicada al otro lado del planeta. Un misil puede destruir un radar, pero un ciberataque podría intentar dejarlo fuera de servicio. Un bombardeo puede interrumpir una red eléctrica, pero un ataque digital también puede buscar afectar sistemas de control industrial. Un comando puede intentar infiltrarse físicamente en una instalación estratégica, pero un grupo especializado puede tratar de obtener información sensible mediante operaciones cibernéticas. Por eso, hablar del llamado ejército digital no significa imaginar soldados combatiendo frente a una pantalla como si se tratara de un videojuego. Significa comprender que las Fuerzas Armadas modernas necesitan proteger simultáneamente el terreno físico y el terreno digital, donde circula buena parte de la información que sostiene el Estado. Después de revisar todos los documentos oficiales disponibles, la conclusión resulta bastante clara. México no improvisó este tema en los últimos años. La evolución comenzó cuando la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció formalmente que el ciberespacio debía incorporarse a la Defensa Nacional. Posteriormente se creó un centro de operaciones del ciberespacio, se desarrolló una estrategia específica dentro de la Armada y finalmente ambas instituciones incorporaron la ciberdefensa como un objetivo prioritario en un programa sectorial 2025-2030. Eso no significa que todos los retos estén resueltos. Al contrario, la velocidad con la que evoluciona la tecnología obliga a actualizar permanentemente conocimientos, infraestructura y capacidades humanas, pero sí demuestra que existe una ruta institucional claramente definida y respaldada por documentos oficiales. Y quizás la enseñanza más importante sea otra. Durante siglos, las murallas protegieron ciudades. Después fueron sustituidas por fortificaciones, radares, aviones y sistemas de defensa aérea. En el siglo XXI, una parte creciente de esa protección dependerá de las redes invisibles que la mayoría de personas nunca verá. Servidores, algoritmos, sistemas de cifrado, inteligencia artificial, centros de monitoreo y especialistas capaces de detectar amenazas antes de que produzcan daños formarán parte de la primera línea de defensa de cualquier nación. Porque las guerras del futuro probablemente seguirán librándose en la tierra, en el mar y el aire. Pero antes de que aparezca el primer tanque, antes que se despliegue el primer avión, antes de que zarpe el primer buque, es muy posible que la batalla ya haya comenzado en un lugar donde no existen trincheras, fronteras visibles ni humo de combate. Ese lugar es el ciberespacio, y todo indica que México ya comenzó a prepararse para defenderlo.